Hola, mi nombre es Silvia Castro y voy a leerles un texto de mi autoría titulado Una tierra sin primavera. Mi madre me contó que de niña llevaba a la escuela una cantimplora llena de jugo de naranja. En cuanto sonaba la campana para salir al recreo, mamá se apresuraba a extender un viejo trapo de flores que antaño había servido de vestido a mi abuela. Lo ponía en un mesabanco arrumbrado que llevaba años abandonado en el patio. Ahí los niños se arremolinaban a su lado para comprarle buches de jugo. Los vendía a 25 centavos cada uno. Me explicó que se fijaba muy bien cuando la manzana de Adán del cliente bajaba y volvía a subir. En ese momento, mamá les arrebataba la cantimplora de los labios. A los niños les divertía ser el ganador del trago más grande. También vendía naranjas con chile, pero esas eran más caras porque había que tomar el tren para ir al pueblo a comprar el picante, pues Garza Blanca estaba lejos de todo. De esta manera, mi madre, siendo apenas una niña, se convirtió en una comerciante y parte importante del sostén de la casa. Ella y mi abuela Rosa vivían solas desde que una mañana, después de desayunar, mi abuelo Amador tomó el tren para ir al doctor y no regresó. Entonces, mi madre y mi abuela trabajaron con ahínco hasta tener una huerta llena de naranjas que vendían a los recolectores. Ellos llevaban máquinas y los frutos que quedaban en la punta de los árboles no los podían cortar. Esto era aprovechado por ellas. Mientras mamá trepaba las ramas más altas, mi abuela corría presurosa de un lado a otro cachando las naranjas con su viejo mandil. Y juntas, con la ayuda del palo de una escoba, cargaban de regreso varias cubetas llenas. El peso era menor que el engaño de mi abuelo. La huerta estaba apenas a unos metros de la casa. También había un par de árboles de aguacate, unas matas de café, plátano, sábila y otras plantas que utilizaban para el consumo personal y también para hacer trueque con los vecinos. Mi madre tenía un cerdito de mascota llamado Guillo. Él también las acompañaba en sus viajes a la huerta. Claro, porque también a él le tocaba una parte del motín. A Guillo, además de las naranjas y los coyoles que se encontraba en la huerta, le gustaba el pan dulce. Los viernes, en cuanto escuchaba el pitido del hijo de doña Carmela que pasaba vendiendo pan, salía corriendo a su encuentro. Al chico le hacía gracia y a veces, aunque mi madre no le comprara, le daba una pieza de pan al Guillo. En las películas he visto a los cerdos caminar contentos, casi sin tocar el piso, moviendo sus pequeños rabos mientras gruñen. Me hubiera gustado preguntarle a mi madre más sobre el Guillo. Así pasaron los años, y aunque la vida en el rancho parecía eterna, un día mi madre, igual que mi abuelo, decidió tomar el tren y partir. Se fue, parafraseando un verso de Gabriela Mistral, a una tierra sin primavera. Mamá llegó al mar. En su nueva casa le esperaba mi tía Berta, a quien mi mamá apenas conocía. Berta era hija de la hermana de mi abuela Rosa, creo que se llamaba Jovita. Los primeros meses fueron difíciles. Mamá extrañaba el olor de los abrazos de mi abuela al final de la jornada. Un aroma dulzón a flor de azahar mezclado con naftalina, el olor de la vejez. Ahora, mi madre respiraba el olor a mariscos que emanaba de su trabajo como mesera en un restaurante del puerto. Ese aroma se metió en nuestra familia para siempre. Mamá conoció a mi padre cuando él trabajaba en un barco pesquero que surtía de pescados y mariscos el restaurante en el que ella trabajaba. Aquí la sal se te mete por los pies en cada pisada, decía mi madre, quien nunca se acostumbró a usar calzado mientras estaba en la casa, ni siquiera en el patio, ni siquiera cuando ardía la tierra en el eterno verano. Yo me reía de sus pies gorditos, los comparaba con dos sapos hinchados como los que espantaba mi abuela de sus rosales. Mi abuela solo usaba guaraches o zapatos en ocasiones especiales, como aquella mañana que intentó sin ningún éxito enseñarme a bailar guapangos. Su favorito era el colás, aquel que dice lo mucho que te quiero y el pago que me das. Siempre relacioné esa frase con la historia de mis abuelos. Rosa tenía solo 15 años cuando sus padres se la entregaron a Amador, quien ya era un hombre. El trato fue solamente entre ellos. Se habían visto algunas ocasiones en las fiestas del pueblo. Mi abuela no tuvo una boda. Nunca me atreví a preguntarle si había llegado a amarlo. Yo tenía 11 años
y el amor todavía se me resbalaba de las manos, aunque intuía la respuesta. Cuando era adolescente viví con ella. Algunas noches, cuando rezábamos nuestras oraciones antes de dormir, me parecía escuchar a mi abuela llorar. Era un llanto quedito, apenas audible, que se perdía entre el bisbiseo del rezo y el ruido de las chicharras anunciando la lluvia. Y aunque nuestras camas estaban cerca, había un pabellón de gasa que nos protegía del interminable hambre de los mosquitos y resguardaba los secretos de mi abuela. Así que por más que abusaba el oído, no podría asegurar si aquello era un llanto o la ola de un mar remoto. Antes de acostarnos, mi abuela se sentaba detrás de mí y me trenzaba el cabello. En una ocasión empecé a sentir un golpeteo suave en la cabeza. Volteé y vi que eran las lágrimas de mi abuela cayendo sobre mí. Le pregunté que si por qué lloraba, y mi abuela me respondió que a veces se llora por todo y por nada. Pasarían muchos años para que yo pudiera comprender las palabras de mi abuela. Nadia López García, en su poema Ojos, dice lo siguiente. Abro cita. Le pregunté, ¿por qué lloras tanto, ma? Y ella me decía, así, sin dejar de llorar, porque nosotros tenemos ríos adentro, y a veces se nos salen. Tus ríos aún no crecen, pero pronto lo harán. Cierro cita. Mi madre y mi abuela no alcanzaron a conocer este poema. Sin embargo, la voz de Nadia hace eco en la voz de mi abuela, de mi madre y de tantas mujeres, como si de pronto todas las voces se agolparan para salir iluminándolo todo. Mi abuela no sabía leer ni escribir, nunca fue a la escuela. Creo que ni siquiera había una en el lugar que vivía. Su firma era una pequeña X temblorosa que hacía con fuerza sobre el papel. Le gustaban las historias de las canciones. Mamá aprendió tarde a leer y a escribir. Tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar cuando la venta de naranjas fue insuficiente. En el puerto, mi madre les leía La manzana de Adán a los clientes para saber cuándo darles una nueva cerveza. Esta habilidad la llevó a ganar muchas propinas. Mamá gastaba parte de ese dinero en comprar novelas rosas. Le gustaba escribir cartas. Al final de las historias venía un apartado en el que las personas publicaban anuncios para conocer amigos o pareja. De esta manera, mamá se cateaba con personas de otros lugares, incluso de otros países. Me contó que tenía una amiga en El Salvador quien sufría por las condiciones de la guerrilla en su país. Mi madre sufría junto con ella. Con el paso de los años, estas amistades se fueron desvaneciendo. Mamá guardaba una caja con cartas y fotos de esos tiempos. No recuerdo cómo se perdieron, tal vez en alguna mudanza. A mí siempre me gustó leer, aprendí pronto. Creo que fue la forma que encontré para llegar a mi abuela y a mi madre, para paliar sus ausencias. Mi abuela vivía lejos y mi madre a menudo estaba enfrascada en el trabajo. Cuando era niña me dejaba en la biblioteca durante largas horas. Mi tía Berta se había ido a Estados Unidos siguiendo al amor, o algo así me dijo mi madre, y mi padre, igual que mi abuelo Amador, salió una mañana después de hacerle el amor a mi madre y no regresó. Fue así, en el aire frío de la ausencia, que me convertí en una lectora. Borges dice, cito, tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta. Cierro cita. Un día empecé a escribir para aflojar el nudo. Una tarde de otoño, mi abuelo regresó al rancho casado con una mujer más joven que mi abuela. A partir de ese momento, Rosa empezó a llamarlo viejo gusano. Con el paso del tiempo, el deseo entre los amantes perdió su fuerza y mi abuelo se quedó solo. Y aunque sus hijos intentaron convencer a mi abuela de que lo perdonara, mi abuela se mantuvo firme en su negativa. Mi madre le propuso a mi abuela venirse al puerto, pero ella no aceptó. Dijo que no soportaría vivir en un lugar donde el verano es eterno. Un día, mi abuelo abandonó su condición de gusano y voló lejos de este mundo. Mi abuela y yo disfrutábamos sentarnos afuera de la casa a contemplar el cielo estrellado y tomar café. Nos gustaba el silencio y el olor a rosas que emanaba de su jardín. Una noche, mi abuela me dijo que el ombligo de mi madre y el mío estaban enterrados en ese jardín y que eso nos haría regresar algún día a ese lugar, porque uno siempre vuelve al lugar en el que está enterrado su ombligo.
Mi abuela murió una mañana. Se fue sin conocer el mar. La enterraron en su jardín, donde están los ombligos de mi madre y el mío. El día que mamá murió toqué su ombligo y vi sus pies hinchados como sapitos. Supe que había regresado al jardín de mi abuela. Un día, yo también dejaré esta tierra sin primavera para volver a Garza Blanca. Gracias.